A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era una familia rusa, de mediana condición económica, pero por suerte, su padre era inspector de escuelas y sus 6 hijos pudieron estudiar. Además, siempre tuvieron la suerte de contar con más de un libro en casa, lo que los llevó a convertirse en un grupo familiar de lectores y de extensas conversaciones en las noches al calor de la chimenea. Había entre aquellos hijos uno llamado Alejandro, que por su edad e inteligencia se había convertido en el líder natural de todos los otros hermanos. Pero Alejandro era un chico misterioso, a veces algo solitario, y un día la policía tumbó la puerta de su casa y lo detuvieron. Y se lo llevaron, y lo acusaron de conspirar contra la vida del zar, y lo ahorcaron. En ese momento, su hermano menor se sintió golpeado en lo más profundo y juró alguna vez derrocar al gobierno que le había arrebatado la vida de su querido hermano. Aquel hermano herido en lo más profundo y lleno de decisión se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Y aunque apenas era un adolescente, empezó a leer los mismos libros prohibidos que antes leía su hermano mayor. Años más tarde, aquel muchacho inició una lucha clandestina para derrocar al régimen zarista y buscó un hombre secreto. Recordó un río pequeño pero turbulento e impetuoso y sintió que él se parecía a aquel río. Aquel revolucionario era de baja estatura y como aquel río, también lleno de fuerza imparable. El río se llamaba Lena. Y en su homenaje, aquel joven decidió llamarse Lenin, y el mundo lo conoció como Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y después vino el acontecimiento que partió en dos al siglo XX, la Revolución Bolchevique, la primera revolución obrera triunfante en la historia. Y como su máximo líder, se erigió aquel hombre de baja estatura, impetuoso, de ojos rasgados, de pensamiento brillante, sin el cual no se puede entender la historia del siglo XX. Era Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y había nacido un día como hoy, 22 de abril de 1870. ¡Feliz cumpleaños, forjador de grandes sueños colectivos! Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador firmará 2 nuevos acuerdos con Estados Unidos para fortalecer control antidrogas y fronterizo. Firmas para revocatoria del mandato de Pavel Muñoz empezarán a recolectarse desde esta semana. Reforma parcial a la Constitución sobre presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador quedará para el próximo periodo legislativo. Los editoriales serán de León Roldós, Nueva Vida, Santiago Basabe, coletazos de las elecciones, el alcalde de Quito con un pie afuera del cargo. Noticias del día. Ecuador firmará 2 nuevos acuerdos con Estados Unidos para fortalecer control antidrogas y fronterizo. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció este 21 de abril que la próxima semana Ecuador suscribirá 2 acuerdos clave con agencias del gobierno de los Estados Unidos. Uno de los acuerdos estará enfocado a reforzar el control del narcotráfico en puertos y aeropuertos del país, con apoyo logístico y técnico de una agencia estadounidense. El segundo acuerdo contempla la implementación de un nuevo sistema de vigilancia y control en el sector fronterizo, en el que trabajarán de forma conjunta la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Aduanas y una agencia del gobierno de Estados Unidos. El compromiso es firme y las acciones comenzarán de forma inmediata tras la firma, aseguró Reinberg, subrayando que estos esfuerzos buscan fortalecer la seguridad nacional ante amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Además, el ministro indicó que se encuentran ultimando detalles de otros convenios bilaterales enfocados en mejorar el sistema migratorio ecuatoriano y el combate al terrorismo y narcotráfico en el país. En el ámbito de la cooperación internacional en materia judicial, Reinberg confirmó que el pasado 25 de marzo fueron deportados 6 ciudadanos ecuatorianos desde Estados Unidos presuntamente vinculados a delitos.
y informó que en los últimos días llegaron 8 personas más en condiciones similares. Todos han sido puestos a órdenes de las autoridades nacionales. Firmas para revocatoria del mandato de Pavel Muñoz empezarán a recolectarse desde esta semana. A partir de este miércoles se iniciaría el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Con ese objetivo, este lunes se inició la primera jornada de capacitación para aquellas personas que recolectarán las rúbricas que se realizó en uno de los salones del Consejo Nacional Electoral. Ese organismo, durante la sesión del 7 de abril de 2025, aprobó el informe para que dispone la entrega de los formatos de los formularios con el fin de iniciar el proceso de revocatoria del mandato del alcalde capitalino. Según el colectivo Defiende tu Voto, que impulsa la salida del alcalde, hubo incumplimiento de funciones, pues Muñoz hizo proselitismo político a favor de la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González en las elecciones presidenciales de 2023, lo que está prohibido por la ley electoral y no está dentro de sus atribuciones. Néstor Marroquín, del colectivo Defiende tu Voto, señaló que la recolección se iniciará en el centro histórico. El colectivo tiene al menos 2 sitios para que los interesados estampen su rúbrica, pero comenzarán de manera simbólica frente al Palacio Municipal. Otra forma será caminar con los formularios por las calles para recolectar adhesiones. Reforma parcial a la Constitución sobre presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador quedará para el próximo periodo legislativo. La actual Asamblea Nacional, presidida por Viviana Veloz, no avanzará a tramitar la reforma parcial a la Constitución que permite la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional y será uno de los temas que quedarán pendientes para el próximo periodo legislativo que se instalará el 14 de mayo. La mesa ocasional para el tratamiento de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución recién presentará el informe para segundo debate el 5 de mayo próximo y el plazo que otorgó el Pleno de la Asamblea Nacional para el tratamiento de esta reforma vence el 28 de abril. Por esa razón, este 21 de abril aprobó una moción planteada por la presidenta de la Comisión, Gisela Garzón, para solicitar al Consejo de Administración Legislativa CAL una prórroga para concluir con el trámite en la mesa. La moción fue aprobada con 5 votos a favor que vinieron de los asambleístas Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana, Rafael Dávila de Avanza, Natalie Morillo de ADN, Sofía Sánchez del Partido Social Cristiano y Jorge Peñafiel de Construye. No estuvieron presentes los asambleístas Mariana Yumbay de Pachacuti y Arturo Ucha Toaquiza de UP, Partido Socialista Ecuatoriano. El 17 de octubre del 2024, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Néstor Marroquín, activista ciudadano, habló acerca de la solicitud de revocatoria de mandato del alcalde de Quito. Escuchemos lo que dice. Realmente, el hecho no es que creemos de que tengamos que votarle al alcalde de Quito. Hemos iniciado un proceso revocatorio porque el señor alcalde de Quito ha cometido incorrecciones en su gestión, al margen ya del tema de las causales, qué sé yo, que ya calificó el Tribunal Contencioso Electoral, pero para la ciudadanía no es novedad de que el señor ha demostrado total incompetencia en la administración de Quito. Tenemos calles destruidas, tenemos obras mal hechas. ¿A qué me refiero con esto? De que supuestamente se reparan, pasan 2 o 3 meses, otra vez se vuelven a romper, otra vez se vuelven a reparar, otros 2 o 3 meses, otra vez se vuelven a romper, otra vez se vuelven a dañar. En todo caso, vemos incorrecciones en el tema de respetar la ley de contratación pública. Por ejemplo, en la última contratación de los troles de Quito. Vemos, por ejemplo, que se despilfarran los recursos de Quito en alzar la imagen en el ego del señor alcalde. Unos contratos millonarios en publicidad. Por ejemplo, vemos que solo ellos tienen derecho a la seguridad, dado que se ponen cámaras de vigilancia para ellos, ¿no es cierto?, conectados a todos los dispositivos de seguridad. Vemos que solo ellos tienen necesidad de transportarse en autos nuevos, compran autos cuando había otras prioridades para la ciudad.
Y así podría ir listando un poco de situaciones que desdicen de la gestión del señor alcalde. ¿Y qué es lo que demuestra? Demuestra la incompetencia, demuestra la ineptitud para administrar la ciudad. Ahora, antes de hablar de cómo está avanzando el proceso, ¿no cree que esto le genera mucha inestabilidad a la capital? Ya tuvimos una situación similar en la que se le votó al alcalde, no con un proceso de revocatoria, sino por otros temas, al alcalde Jorge Yunda. Y bueno, tampoco es que nos fue muy bien, que digamos, luego con guarderas y con toda esa inestabilidad que se genera. Bueno, la inestabilidad la genera él mismo con su gestión. Porque si fuera una buena gestión, no habría razón para haber solicitado la revocatoria. Segundo, si es que fuera así, el plan de gobierno presentado es por la Revolución Ciudadana, no es por el señor alcalde de Quito per se, es todo el equipo de concejales, el equipo del alcalde que ingresaron a la administración de Quito. Y si eventualmente hay una ausencia, digamos, temporal o definitiva del cargo de la máxima autoridad, la ley señala claramente cómo es el proceso de sucesión. Y no por eso se quiere decir que haya una inestabilidad. Le sucederá a alguien que esté en la misma línea política del señor y obviamente tendrá que terminar el plan de trabajo para efectos de los que fueron electos, ¿no es cierto? Según ellos, por mayoría de Quito, según nosotros, por un 22% de los quiteños. Ahora, si viene otra persona a completar el plan que tienen, ¿no es lo mismo? Bueno, se supone que son equipo, ¿no es cierto? Se supone que están en capacidad. O sea, digo, se supone. Claro, nadie es igual a nadie, pero en todo caso, así están las situaciones. Y tampoco que le tome como un hecho fáctico de que ya se va el señor alcalde. Obviamente la ciudadanía está ansiosa. Hoy día justamente tenemos una capacitación ya en el CNE dentro del plan. Justo le iba a preguntar eso porque hay novedades, ¿no? Para este proceso. Así es, dentro del plan de lo que es el proceso de recolección de firmas. Y tiene 180 días del señor alcalde para poder hacer un cambio, un giro, deshacerse de un poco de malos colaboradores que tiene, que desdicen de él. De pronto no es el sí per se el malo de la gestión, sino su equipo de trabajo. Y que pueda hacer las correcciones necesarias, se gane el favor de Quito. Y en la elección, bueno, en el plebiscito revocatorio, que estaría más o menos para el día 23 o fines de noviembre, bueno, la ciudadanía decida si es que el señor alcalde continúa en funciones o no. Entonces, eso es lo que nos avisora en el próximo tiempo, por lo menos acá en Quito. Karen Sichel, experta en políticas públicas, estuvo en Radio Sucesos. Habló de los criterios sobre la propuesta de asamblea constituyente. Vamos con la nota. En primer lugar, creo que lo que se necesita son cambios constitucionales. Creo que eso es muy importante. El país necesita eso, aunque no nos demos cuenta. La crisis del CPCCS, la crisis política, la crisis económica, todo encuentra de alguna manera, si no su fundamento, al menos su explicación en el pésimo sistema orgánico constitucional que hemos heredado del socialismo del siglo XXI. Eso se tiene que desmantelar. La pregunta no es esa para mí, es necesario que se haga eso. Para mí la pregunta es cómo se debe desmantelar. Y aquí hay que configurar una estrategia jurídica, política y electoral. Porque la Asamblea Constituyente, que es la propuesta del presidente Noboa, requiere 3 procesos electorales distintos. Es decir, requiere que las personas vayamos a las urnas 3 veces. Una vez para decidir en consulta popular si es que queremos o no queremos asamblea constituyente. Otra vez para elegir a los asambleístas constituyentes de acuerdo al estatuto aprobado por la Corte Constitucional. Y la última vez para aprobar o desaprobar el texto constitucional vía referéndum. Esto, según mis cálculos, que realmente son cálculos aproximados porque no tengo el estatuto, nadie tiene el estatuto, el presidente tendrá que presentarlo. Tomará al menos unos 2 años o en el mejor de los casos 18 meses, 19 meses, lo que implica que nosotros vamos a estar constantemente yendo a elecciones de aquí a 4 meses, nuevamente de aquí a 8 meses y finalmente de aquí a 18 meses. Claro. Yo no sé si es que los ecuatorianos estamos listos para tener un proceso de tal inestabilidad. No sé si es que estamos listos para afrontar las consecuencias de la violencia que acarrean las elecciones en un país como el nuestro, en donde existe la prevalencia de grupos organizados, y creo que es algo que el presidente tiene que considerar, porque tiene otras vías con las que puede llegar a lo mismo sin costarnos tantas vidas en las elecciones, tanta incertidumbre
y usando a los órganos que ya están instaurados como la Asamblea Nacional. Yo coincido con usted, Karen, pero eso ya es criterio personal. En todo caso, parece que el primer mandatario está interesado en impulsar este tema de una nueva constitución. Ahora, claro, tomará mucho tiempo, por más express que haya dicho que tiene que ser, esto no se hace de la noche a la mañana. Ahora, usted menciona en su cuenta de X, Karen, que hay otras alternativas que le podrían dar más estabilidad al país y que, bueno, de alguna manera eliminarían estos temas que no están funcionando en la actual Constitución. ¿Cómo debería hacerse ese proceso? ¿Usted qué propondría, por ejemplo, al presidente como alternativa? Sí, yo creo que el presidente está y el ministro de Gobierno han hablado mucho de una asamblea constituyente, pero quizás no están considerando estas otras vías. El presidente no tiene por qué saberlo, porque es un tema muy específico de derecho constitucional, procesal constitucional incluso, pero tiene otras vías que no son poco atractivas para cambiar y desmantelar a la Constitución. Yo propongo que el presidente puede utilizar al menos dos mecanismos que los puede combinar a su conveniencia según sus estrategias de gobernabilidad. Tiene la enmienda legislativa, en donde su propia bancada puede proponer enmiendas a la Constitución y aprobarlas sin necesidad de referéndum con 77 votos. Con 77 votos puede alterar la Constitución. Esto es una locura. Podría, por ejemplo, a través de enmienda, alterar completamente el sistema de partidos políticos, reducir los movimientos políticos, quitarles el financiamiento incluso, es decir, aprobar la contratación por horas, aprobar el arbitraje internacional. Todo eso se puede hacer vía enmienda a través de la Asamblea Nacional. Y no digo que sea lo políticamente correcto, quizás hay quienes tengan críticas al respecto. Se puede hacer. Pero se puede hacer, exacto. Entonces la enmienda, por más que no es la herramienta más drástica de cambio, aún así te permite hacer cambios importantísimos para reactivar la economía y para que tenga más herramientas de gobernabilidad. Esa es una que no necesita referéndum. Otra vía, que ya aquí sí nos metemos en el ámbito de desmantelar absolutamente el socialismo del siglo XXI, es la reforma parcial a la Constitución. ¿Quiere el presidente que no hayan 5 funciones del Estado? ¿Quiere que hayan solo 3? Puede hacerlo vía reforma parcial a la Constitución. ¿Quiere eliminar el CPCSS? Puede hacerlo vía reforma parcial a la Constitución. ¿Quiere que la Asamblea Nacional sea un órgano bicameral en donde existan senadores con mayor representatividad y funciones diferenciadas a los asambleístas provinciales? Puede hacerlo vía reforma parcial. ¿Quiere cambiar la Contraloría, ponerle un tribunal de cuentas? Puede hacerlo vía reforma parcial. Quizás incluso modificar ciertas funciones patológicas que tiene la Corte Constitucional, puede hacerlo vía reforma parcial. Para mí lo más importante, quizás y algo que no se ha discutido lo suficiente, todo el régimen económico que está establecido en la Constitución como algo obligatorio, que cualquier persona que se siente en Montecristi está gobernando bajo la ideología del socialismo del siglo XXI, puede deshacerse de ese chaleco que les ata de manos a los gobernantes. ¿Por qué vía reforma parcial? ¿Cuántos referéndums? Un solo referéndum versus 3 de los referéndums de la Asamblea Constituyente. Hugo Espín, penalista, experto en seguridad pública, en Radio Sucesos habló acerca de las amenazas a la seguridad del presidente Noboa y al Estado. Vamos con la nota. En todo país siempre existe una agenda en la que la seguridad del presidente cumple un papel preponderante. Y sobre ello se reciben alertas de todo tipo, alertas inclusive de movimientos, manifestaciones en contra del presidente cuando va a un lugar o a otro, cuando se presenta, por ejemplo, un hospital que puede haber contra manifestaciones, tanto a favor como esas que van y gritan que no se tiene alimentos, y que algunas son estructuradas justamente por grupos políticos que buscan generar una imagen adversa del presidente. Pero estas alertas, que son en términos generales lo cotidiano, se convierten en excepcionales cuando se pone en riesgo la vida del presidente o de los miembros de su familia o de su entorno directo o indirecto en relación a quienes están trabajando con el presidente de la República. Claro. Por ello, cuando llega una de estas alertas, se dispara una serie de acciones de protección del primer funcionario, generalmente a un nivel de reserva absoluta, porque no se pueden exteriorizar todas las alertas que llegan. Llama la atención cuando se publica
justamente una de estas alertas, que es además bastante ambigua, porque no tenemos un hecho en concreto, una situación puntual, no es que se detuvo a un equipo de sicarios movilizándose al Ecuador, o una situación en la que se han encontrado acciones directas que pueden ser vinculadas a un atentado en contra del primer mandatario. Lo que sí se ha establecido es, para mi preocupación, el haber expuesto inclusive el nombre del oficial, de un coronel en servicio activo, que pertenece a un equipo de seguridad del sistema de inteligencia, exponerlo públicamente y establecer el nivel de la alerta que se puede haber recibido. Esto sí es atípico y además disfuncional, porque va en contra de los principios sobre los cuales se basa la seguridad. La seguridad no es la que más se ve, la seguridad que realmente funciona es la que menos se conoce y menos se sabe si se ha incrementado o no, porque esto le va a permitir que el presidente tenga realmente una efectividad sobre el ejercicio de su seguridad. En el Ecuador hoy estamos viviendo una serie de eventos que realmente no se sabe si son parte del CANI, o sea, este conflicto armado no internacional, si son parte del accionar de los GDOs en su pugna por territorios, si son parte de las estructuras macro delincuenciales que vienen importadas desde México, que tanto le molesta a la señora presidenta, pero que ella mismo ha reducido y lo hizo público, una disposición a su fuerza pública para que no combatan al narcotráfico, que no confronten a la delincuencia, pro derechos humanos, lo cual suena realmente una atrocidad sin nombre, cuando el Estado tiene su eje fundamental en garantizar la seguridad de los ciudadanos, y para eso se crean los estamentos de seguridad pública, como son la policía, como son las Fuerzas Armadas, como son las unidades de inteligencia, los sistemas de inteligencia. En el Ecuador cumple estas funciones el CIES, que compila toda la información y estructura las formas de persecución del delito. En este caso realmente, como digo, suena típico en el Ecuador lo que estamos viviendo. Es decir, hubo una masacre en una gallera hace pocos días, hace 3 días atrás, una respuesta inmediata de la policía con la detención de varios de los asesinos, de estos delincuentes que actuaron en esta gallera, todavía con causas indeterminadas. Pero hasta el día de hoy no tenemos, por ejemplo, una estructura que nos permita judicializar los actos de terrorismo como tal. Todavía no hay una especialización en la parte de fiscalía que puede evidenciar realmente hasta dónde llegan los vínculos de esta delincuencia organizada nacional e internacional, hasta dónde llega la fuerza de estas agrupaciones narcodelictivas que no solamente se han anclado, y lo que hemos podido evidenciar, se han anclado en estructuras políticas, sino que también han demostrado que no tienen ningún límite para ejecutar acciones, tal como fue la muerte de Fernando Villavicencio, que per se es un acto de un magnicidio, porque era un candidato presidencial con posibilidades de haber llegado a la presidencia, que pateó el tablero electoral en el año 2023 y que obviamente hasta el día de hoy no ha tenido una respuesta contundente de parte del Estado para determinar sus autores intelectuales, que es el eje fundamental de esta investigación. Todos estos elementos se subsumen en una decisión del Estado, del presidente de la República, que lo ha hecho que sea reelegido, que sea hoy el titular de las funciones por 4 años y que le obliga a que las acciones que se ejecuten en este momento se sustenten en el tiempo, de tal manera de que la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y contra estas estructuras que, como él mismo menciona en su advertencia, ha puesto en máxima alerta al Ecuador, pero que nos han tenido en zozobra durante los últimos al menos 5 años. Tenemos el día de hoy la presencia de Patricio Díaz, gerente de sostenibilidad de UNACEM Ecuador, y vamos a hablar porque UNACEM, que es una de las empresas a cargo de una de las principales fábricas, digamos, de cemento, como comúnmente se las conoce, está también dentro de lo que es la línea de lo que tiene que ser la construcción eficiente, lo que tiene que ser las nuevas ciudades sostenibles. Así que, Patricio, contémosle un poco a la gente y hablemos un poco lo que es UNACEM, porque además hay una marca de UNACEM que es la tradicional dentro del cemento ecuatoriano, más allá de que el nombre, digamos, corporativo de la empresa haya ido cambiando con el paso del tiempo. Gracias la invitación, buenos días.
Un gusto estar en tu programa. Efectivamente, UNACEM no es muy conocido, pero sí su producto estrella, Cemento Selva Alegre. Ajá. Estamos más de 40 años en el mercado y la familia Selva Alegre pues ha ido creciendo. Efectivamente, antes era solo el cemento Selva Alegre, ahora tenemos algunos otros tipos de cemento enfocados exclusivamente para el tipo de construcción que se va a realizar. Y también desde hace 1 año, 2 años prácticamente, estamos produciendo también hormigón Selva Alegre. Entonces llegamos ya con soluciones hacia los constructores. Podemos dar hormigón como cemento en sus diferentes maneras y tipos de cemento. Solo para comentarte, por ejemplo, no es lo mismo construir un patio normal y corriente, o una vereda, como el túnel del Metro de Quito. Así es. Entonces, para eso pues se utiliza cementos especiales. El túnel fue construido con un cemento muy especial nuestro y obviamente para obras que nos revisten mayor envergadura, pues tenemos también nuestros tipos de cemento. Así es, la planta tradicional, la planta que existe de Cemento Selva Alegre, está a un costado, a un lado de lo que es Otavalo. Exacto. ¿No? Y la parte ahora del hormigón, ¿lo están realizando ahí mismo o tienen también estas hormigoneras en distintas partes del país? Sabes que el hormigón básicamente está aquí en la ciudad de Quito, nuestra planta principal. Perfecto. Pero tenemos lo que se llama plantas deslocalizadas. Es decir, tú vas a construir algún conjunto, alguna obra importante, entonces ponemos una planta ahí en el sitio. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es lo mismo de que salga desde, por ejemplo, desde Otavalo a una construcción en Quito, 90 kilómetros de ida, 90 kilómetros de regreso, en vez de ponerle ahí en el sitio de la obra una planta para producir hormigón. Esa es la gran ventaja que ahora tenemos, la posibilidad de ubicar plantas en los puntos en donde realmente se necesita. El hormigón que sale de ahí tiene bajo huella de carbono. Usted es el gerente, Patricio, de lo que es la sostenibilidad, y resulta que la sostenibilidad es un término, no quiero decirlo nuevo, relativamente nuevo, porque ya sostenibilidad venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero claro, en las empresas en general no se hablaba de un departamento, ni tampoco de un gerente, de un coordinador de sostenibilidad. ¿Qué es lo que les lleva a ustedes en un determinado momento como UNACEM a decir, tenemos que estar en el tema sostenible, la economía circular, etcétera, etcétera? Tenemos que estar en la vanguardia. Realmente la industria cementera a nivel mundial es catalogada como una industria pesada que consume muchos recursos naturales y que por ende genera también grandes cantidades de gases de efecto invernadero, CO2. Entonces lo que nosotros hemos empleado y venimos trabajando desde hace algunos años atrás es en todas las palancas que nos lleven a tener un cemento sostenible, es decir, un cemento bajo en carbono, unos productos que podamos competir a nivel mundial porque precisamente su huella de carbono es baja. Sin perder la calidad del producto. Sin perder la calidad. Incluso mejorarle, ¿no? Claro. Porque sí, porque hay adiciones que ahora se utilizan para darle unas ciertas características adicionales al cemento, capaz de que pueda competir y que pueda ser utilizado en diferentes obras, especialmente, por ejemplo, en las obras que están subterráneas, en las hidroeléctricas. Esos tienen ataques de ácidos que están presentes en el subsuelo, en el agua y demás, y que necesitan que el cemento o el hormigón que se construya sea suficientemente capaz de resistir. Por eso es de que hemos enfocado esa actividad y esa acción a la sostenibilidad, hacer un cemento y un hormigón sostenible. ¿Qué significa sostenible? Pues resiliente, preparado para el ataque de los agentes externos, preparado para el cambio climático, que lo estamos viviendo. Conversábamos de que hace poco tiempo unas lluvias interminables aquí en el país. Y luego esperemos que no sea sequías. Entonces, ese cambio climático que está presente tiene que también tener una respuesta en la construcción. Por eso es de que enfocamos que esa construcción sea sostenible y enfocado pues a eso, a las ciudades sostenibles. Entonces, UNACEM está en esa línea, ¿no? La una, por ejemplo, hablamos del tema de reducir la huella de carbono, acercando lo que es el tipo de las hormigoneras hacia cada una de las construcciones, de los desarrollos inmobiliarios, de los desarrollos de obra de ingeniería civil, estatal, etcétera, etcétera. Dentro de la planta, ustedes también seguramente deben de haber hecho mejoras para disminuir, por ejemplo,
ese tema del CO2, la participación de las comunidades locales dentro de lo que corresponde del bienestar de esos sectores. Además, cuéntenos un poquito de eso. Sí, sabes que utilizamos varias palancas para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Una de esas son las adiciones. Bueno, desde hace muchos años acá en el país se fabrica el cemento puzolánico, es decir, de que el cemento se adiciona puzolana. La puzolana son cenizas volcánicas, una vez finamente molidas, preparadas, etcétera, etcétera, activan y pueden trabajar como que fuera un cemento. Adicionado a nuestro clinker, entonces se produce el cemento puzolánico, de muy buena calidad. Adicional a eso, hemos trabajado mucho con lo que se denomina los combustibles alternativos. Dejar de consumir combustibles fósiles, es decir, que provienen del petróleo, y buscar otro tipo de combustibles que, de igual manera, al no provenir de su base del petróleo, pueden también tener menos emisiones de gases de efecto invernadero. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Nueva vida, artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. En la historia hebrea, la Pascua conmemoraba su liberación, el fin del cautiverio en Egipto. Jesús entró a Jerusalén en el inicio de la Pascua judía, en lo que pasó a ser el Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa, semana de la crucifixión que da paso al Domingo de Resurrección, que invitaba a otra forma de liberación. Por eso es Pascua de Resurrección de la nueva vida. En la cruz Jesús hace nuestra a su madre: mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose al discípulo que simbolizaba a la humanidad, y a éste le dijo: he ahí a tu madre. Con la resurrección Jesús convoca a los seres humanos a una nueva vida sustentada en el amor, el respeto y el perdón, que debemos evidenciarla en nuestra conducta. No honran a su convocatoria los que hacen de la violencia su modus operandi, sea la delincuencial, sea la de las guerras, que se direcciona contra inocentes niños y familias para así ensañarse. Tampoco se la honra cuando no se dan o viabilizan las prestaciones que requieren sectores vulnerables de la sociedad, sobre todo en salud y calidad de vida. Formas repetidas de incumplir su mandato son ofender y humillar. En el vocabulario, el hijo de tal y otras expresiones y el trato ofensivo son realidades cotidianas. En la Biblia se menciona que se recibirán castigo los que por ofender tachan a otros de raca, palabra hebrea que significa tonto o cabeza hueca, insulto de la época y otras formas de ofensa. Cuán valioso el simbolismo del Papa Francisco visitando la cárcel romana Regina Coeli, invocación a la Reina del Cielo, el Jueves Santo, en recuerdo de la última cena y del lavado de los pies, para destacar el valor del perdón a quienes, aceptando a Dios, lo requieren. Y más significativo si observamos en contraste las imágenes que se publicitan de reclusorios en El Salvador, de miles de presos sin condena que llegan encadenados y se los exhibe en ropa interior. Los centros de privación de libertad no son para humillar. Los dramas de las familias de aquellos nunca hay que olvidar. No impunidad no significa humillar, sino establecer responsabilidades y con severidad cuando corresponde. Recuerde, lector, a Dimas crucificado con Jesús, a quien le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie está libre de caer en una infracción o de ser responsabilizado, a veces sin culpa alguna. ¿Será para que se pudra en una cárcel? Por coincidencia, la elección presidencial del 13 de abril del 2025 se dio en Domingo de Ramos. Sabemos que quienes quieren confrontar con violencia no desistirán de hacerlo. Internacionalizar dudas sobre un país persiguiendo que no haya confianza para vivir e invertir en este es otra práctica. No tienen otro oficio y lucran de aquello. El gobernante reelecto deberá evidenciar que no confunde autoridad
con autoritarismo, práctica del correísmo. Ninguna persona debe asumir ser cuasi Dios todopoderoso. La tolerancia y el respeto a los que no coincidan no debe llevar a silenciarlos, sino que debe motivar que se evidencie por qué y para qué lo que resuelva la autoridad. Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. Coletazos de las elecciones. El alcalde de Quito con un pie afuera. Santiago Basabe, primicias. Los resultados de un proceso electoral no generan consecuencias solamente para los contendientes. En la mayoría de las ocasiones, otros actores políticos se ven afectados por la decisión popular. Hay quienes se benefician de que un candidato gane y hay quienes se ven abiertamente perjudicados. Estos coletazos de las elecciones, que los colegas economistas denominarán externalidades, tienen un ejemplo claro en el caso del alcalde de Quito. No solo que su candidata perdió la lid presidencial, sino que como consecuencia de ello su propio cargo pende de un hilo. Como organización política, la Revolución Ciudadana no solo fue apabullada el domingo pasado, sino que ahora mismo corre el riesgo de perder el control de la alcaldía de la capital del país. El contexto siempre importa, y en este caso con mayor razón, pues prescindiendo del entorno, es difícil entender del todo las razones por las que la salida de Muñoz es una posibilidad cierta, mientras no ocurre lo mismo con la alcaldía de Álvarez en Guayaquil o las prefecturas de Pichincha, Guayas y Azuay, todas en poder de la Revolución Ciudadana. En efecto, a diferencia de sus coidearios, Muñoz tiene en marcha un proceso de revocatoria del mandato que, coincidencia o no, y en política las coincidencias no suelen estar presentes, se inició poco antes de las pasadas elecciones presidenciales. Por eso es que mientras otros actores políticos de la Revolución Ciudadana ahora pasan solemnemente el chuchaqui por la aplastante derrota de los días pasados, al alcalde de Quito le toca no solo sobrellevar ese duro trance, sino también otro de iguales o mayores magnitudes. Si se miran los resultados de la elección presidencial pasada, Quito es de las ciudades en las que la Revolución Ciudadana cada vez genera menos simpatías. Independientemente de las razones que expliquen este hecho, lo cierto es que ese antecedente sirve para adelantar el criterio de que no debería haber ningún problema en recolectar las firmas necesarias para iniciar el proceso electoral que pondría fin al mandato de Muñoz en Quito. Las motivaciones para un posible desenlace de ese tipo son eminentemente políticas. Si la Revolución Ciudadana recibió un sacudón en la elite nacional, ahora mismo el fervor por desembarazarse de esa organización política en Quito no necesitará de mucho esfuerzo de parte de quienes abanderan la petición de revocatoria del mandato. No hay que olvidar que Muñoz ganó la alcaldía apenas con un poco más del 20% de los votos. Pero el coletazo de la pérdida de González no es el único motivo por el que Muñoz está en la mira. Sus actuaciones políticas también ayudan para que la situación del alcalde ahora sea crítica. Cuando se esperaba una administración municipal en la que la gestión por la ciudad sea la prioridad, el alcalde optó por dotar de un tinte partidista a su entorno más cercano. Así Muñoz confundió la esencia de la política nacional, más llevada por la lucha ideológica, con la que se debe hacer en una ciudad como Quito, que reclamaba trabajo tangible, menos discursos y más resultados. Si la Revolución Ciudadana no es bien vista en Quito, se preveía que el alcalde trate de marcar su propia ruta política. No lo hizo, y ahí están los efectos de aquello. Un dato más para incrementar las preocupaciones que ahora mismo debería embargar a Muñoz. A diferencia de unos pocos años atrás, ya no son solo las clases medias y las medias altas quiteñas las que miran con recelo la Revolución Ciudadana. Ahora eso se ha ampliado a sectores populares. A lo dicho hay que agregar que si se hace un repaso de la administración de Pavel Muñoz, no es posible encontrar algún proyecto emblemático durante su gestión. Más allá del trabajo cotidiano importante, desde luego, no se ve una obra en el campo cultural, por ejemplo, que diferencie su alcaldía de otras. Nada de eso existe, y eso ocurre en parte por la pasividad del alcalde, entendida como su sumisión total frente al férreo liderazgo de la Revolución Ciudadana, que Quito rechaza abiertamente, en parte por su cuerpo de asesores y funcionarios de alto nivel, entregados más a recrear la gloria que hace una década en Carondelet que a trabajar en beneficio de la ciudad e indirectamente de la imagen del alcalde. Pero no todo está perdido para Muñoz. Aún está a tiempo de tomar medidas que le permitan sostenerse en el poder. Las más preciadas no son las de orden judicial, pues si cae en ese error no hará sino indignar más a la ciudadanía.
Quizás sea mejor una estrategia de posicionarse como alcalde de la capital y menos como militante de una organización política que aún a costa de resultar reiterativo no en Quito es bien recibida. Si da ese giro, Muñoz podría salvarse. Si da ese giro, probablemente diferentes sectores acudirían en su apoyo. Si no lo hace, su permanencia en la alcaldía puede ser efímera, para tristeza de sus electores, aún convencidos de su gestión, y la alegría de sus opositores, que no solo vienen de afuera de la Revolución Ciudadana, sino también de varios sectores de su propio partido. A muchos dentro de la Revolución Ciudadana no le vendría mal la caída de Muñoz. A algunos para ahuyentar a un actor político que les puede hacer sombra, y a otros porque la salida del alcalde les abre opciones de candidaturas en las próximas seccionales. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Muere el Papa Francisco, el pontífice reformista que deja un legado de tolerancia y paz. Tras una larga espera y 5 votaciones en el cónclave vaticano, surgió la tan esperada fumata blanca. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio era elegido papa para suceder a Benedicto XVI, que renunciaba al cargo. Dice el Concilio Vaticano II. Francisco se convertía en el primer papa americano y también en el primer papa jesuita. La elección de un pontífice argentino despertó grandes expectativas. Se esperaban cambios en la Iglesia Católica. Crítico con los excesos del capitalismo, dejó claro que sería el papa de los pobres, de los marginados y de los que sufren. En Roma lavó los pies a los migrantes, visitó la isla de Lesbos durante la crisis de los refugiados y se pronunció contra los gobiernos que cierran sus puertas a quienes huyen de la guerra, el hambre y la miseria. Come diventa deserta e inospitale una città quando perde la capacità della compassione. Una società senza cuore. Una madre sterile. Voi non siete emarginati, siete al centro del cuore della Chiesa. El Papa admitió que la Iglesia guarda silencio y protege a los sacerdotes que cometen abusos sexuales. Francisco levantó el secreto pontificio para los casos de pederastia y ordenó a la Iglesia cooperar plenamente con la justicia. Aunque defendió a la comunidad LGBT, hizo en 2024 unos polémicos comentarios juzgados como homofóbicos al manifestar su oposición a que hombres abiertamente homosexuales entraran en el seminario. También se recuerdan sus feroces ataques al derecho al aborto. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari, sono dei sicari e su questo non si può discutere. Francisco trató de arrojar luz sobre las zonas oscuras del sistema bancario del Vaticano tras sucesivos escándalos financieros. Después de varias demandas por presunto fraude, el pontífice creó una comisión de ética para supervisar las inversiones. Durante su pontificado, Francisco promovió el ecumenismo y logró un acercamiento histórico con la Iglesia Ortodoxa rusa, que se vio asolada por el estallido de la guerra en Ucrania. El Papa reprochó al patriarca Kirill su apoyo a la invasión, calificándolo de monaguillo de Putin. También se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y mandó un enviado de paz a Ucrania. Francisco promovió la paz en toda ocasión, calificando a la guerra de derrota. E penso a tanti paesi che sono in guerra. Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace. Facciamo del nostro tutto per la pace. Non dimenticatevi che la guerra è una sconfitta sempre. Francisco eligió a 21 nuevos cardenales, aumentando las posibilidades de que su sucesor comparta sus prioridades. Entre los muchos frentes abiertos de la Iglesia Católica, Francisco le dolió la pérdida de fieles, especialmente significativa en América Latina. La justicia húngara frena al gobierno y permite marcha por la marihuana en Budapest.
El partido húngaro del perro de las dos colas celebró una manifestación a favor de la legalización de la marihuana en Budapest. En el acto de la marcha del millón de marihuana, la copresidenta del partido señaló que el alcohol y las drogas de diseño causan daños sociales mucho mayores y, sin embargo, el gobierno criminaliza a los jóvenes que fuman. Nagyon démonizálva vannak a felhasználók, nincsen megértés így azzal kapcsolatban, hogy jutnak el ide. Los activistas hicieron una presentación sobre la política de drogas inteligentes, ilustrando los efectos de diversas drogas que alteran la mente. Burlándose del gobierno, del partido del perro de las dos colas ha declarado la guerra a las drogas en un movimiento inusual. Mi a politikai, gazdasági és kulturális elitünknek a függőségeit céloztuk meg, ahogy itt is látható, a hatalom, a közpénz, a trágárbeszéd, pornográfia, alkohol, ingatlanok, luxus, propaganda, zsíros ételek és a tavaris Putin. En la ley fundamental modificada se añadió que la producción, el consumo, la distribución y la promoción de drogas están prohibidos en Hungría. Israel admite fallos en el ataque que mató a 15 médicos palestinos. Una investigación israelí sobre la muerte de 15 médicos palestinos el mes pasado en Gaza a manos de las fuerzas israelíes ha revelado que hubo fallos profesionales y que despedirá a un comandante adjunto. Según el ejército israelí, la investigación concluyó que el comandante adjunto, debido a la escasa visibilidad nocturna, consideró que las ambulancias pertenecían a militantes de Hamás. 8 miembros de la Media Luna Roja, 6 trabajadores de defensa civil y un miembro del personal de la ONU murieron en el tiroteo perpetrado antes del amanecer del 23 de marzo por tropas israelíes en un distrito de la ciudad de Rafah. No es la primera vez que Israel se enfrenta a acusaciones de matar a trabajadores humanitarios y de emergencias en la guerra de Gaza. Según la ONU, los ataques israelíes han matado a más de 150 socorristas de la Media Luna Roja y de defensa civil, la mayoría de ellos mientras estaban de servicio, así como a más de 1000 trabajadores sanitarios durante la guerra. La declaración sobre los últimos resultados concluye diciendo que el ejército israelí lamenta los daños causados a civiles no implicados. Al menos 12 muertos en ataques de Estados Unidos en Yemen, según los hutíes. Al menos 12 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas tras los ataques aéreos estadounidenses contra varios lugares en Yemen, según el grupo rebelde hutí. Los ataques habrían alcanzado la capital, Sanaa, en el distrito de Al-Juba, en Marib, y la isla de Camarán, en el Mar Rojo. Las bajas reportadas marcan la última acción de la campaña intensificada de Washington contra el grupo respaldado por Irán. Estados Unidos dice que los ataques son en respuesta a los ataques realizados por los hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo, una de las rutas comerciales claves del mundo, y contra Israel. La última oleada de ataques comenzó después de que los hutíes amenazaran con reanudar los ataques contra buques vinculados a Israel, citando el bloqueo israelí de la ayuda humanitaria a Gaza. Evaluar el número de víctimas de la campaña estadounidense de un mes de duración ha resultado difícil. El Pentágono ha dado a conocer pocos detalles, ofreciendo escasa información sobre objetivos o bajas. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.